Asamblea Nacional rechaza pesca ilegal en zona exclusiva de Galápagos. Vicepresidente de la República, Jorge Glass, con prohibición de salida del país. La audiencia de vinculación al segundo mandatario en las investigaciones por el caso Odebrecht se realizó este martes. Presidente de la República anuncia una posible consulta popular. Al interior del legislativo se generan las primeras reacciones. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar, con Belkis Sánchez. Amigas y amigos, bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias en este martes 29 de agosto de 2017. Como siempre saludamos a quienes nos sintonizan por la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato la revisión de la información que ha marcado esta jornada. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, no podrá salir del país mientras duren las investigaciones por el presunto delito de asociación ilícita dentro del caso Odebrecht. Así lo resolvió el juez Miguel Jurado tras la audiencia de vinculación que se desarrolló en la Corte Nacional de Justicia. Ricardo Bravo con los detalles. Un cordón policial se ubicó en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia, en donde se desarrolló la audiencia de vinculación al vicepresidente de la República, Jorge Glass, y otros 10 ciudadanos dentro del presunto delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht que investiga la Fiscalía. En la audiencia, que se instaló a las 9 de la mañana y sin la presencia del segundo mandatario, el fiscal general Carlos Vaca Mancheno pidió al juez Miguel Jurado que se prohíba la salida del país de Jorge Glass. Previamente, el activista político César Montúfar pidió intervenir en la audiencia, pero esta fue rechazada. El problema es que es inconcebible aquello, es inentendible, el que en el mismo proceso, habiéndole vinculado por el mismo delito, como partícipe del delito de asociación ilícita, al señor Glass y a todos los demás procesados, solamente él tenga prohibición de salida del país y los demás tengan prisión preventiva. No hay ninguna razón. El vicepresidente de la República es investigado por una presunta participación en hechos relacionados con el caso Odebrecht. Según la Fiscalía, por el presunto delito de asociación ilícita estarían involucrados otras 10 personas, entre funcionarios públicos y personas privadas, quienes habrían obtenido beneficios en contratos con la empresa brasileña Odebrecht. Entre los involucrados están José Conceicao Santos, Claudemir Simoes, Ricardo Vieira, Mauricio Grossi, exdirectivos de Odebrecht. Contra ellos la Fiscalía no solicitó ninguna medida cautelar, mientras que para el excontralor Carlos Polit y otros 5 procesados solicitó en cambio prisión preventiva. Hernán Ulloa, abogado de Polit, rechazó la solicitud de la Fiscalía. Que no se dicte la orden de prisión preventiva porque esta es para garantizar la presencia del procesado al juicio. Y al dictársela contra el doctor Polit, hay un mensaje claro de que no quieren que regrese al país. Según el fiscal general, existe evidencias de que estos 5 últimos ciudadanos habrían recibido dinero directamente de Odebrecht. Por otro lado, el juez Miguel Jurado dictaminó que la etapa de instrucción fiscal se amplíe por 30 días más. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La vinculación del vicepresidente Jorge Glass dentro del caso Odebrecht genera reacciones al interior de la Asamblea Nacional. Los legisladores coinciden en que ahora el caso está en manos de la justicia y esperan que el proceso se lo lleve con celeridad. Sin embargo, desde la oposición, el llamado a juicio político al segundo mandatario es un tema que dicen debe reactivarse. Tras la audiencia de vinculación del vicepresidente de la República, Jorge Glass, en el caso Odebrecht, se generan reacciones al interior del Parlamento. Los legisladores piden que se respete el ámbito de competencia de cada función y que el proceso se lo lleve con celeridad. Además, se mostraron a favor de las medidas cautelares impuestas en contra del segundo mandatario. Así lo aseguran Silvia Salgado y Daniel Mendoza. Las medidas que se han tomado son las medidas normales que en un proceso de investigación. Ahora le corresponde a la justicia, a la fiscalía, pues seguir el debido proceso. Sin embargo, desde la oposición manifiestan que es momento de reactivar el pedido de juicio político en contra de Glass. El asambleísta Guillermo Celi adelantó que en los próximos días tomarán una decisión.
Considero que hay más que suficientes pruebas para reiniciar un juicio político al vicepresidente de la República. Daniel Mendoza se refirió al respecto, dijo que al menos por el delito que se le inculpa al vicepresidente, que es de asociación ilícita, no sería causal para juicio político. Tiene que eso quedarle claro al país, y ahora lo que tenemos que exigir es justamente que la iniciativa legislativa de los actores políticos de oposición se rijan a lo que dice el artículo 129 de la Constitución de la República del Ecuador. El artículo 129 de la Constitución determina que para proceder con un enjuiciamiento político en contra del presidente o vicepresidente de la República será por delitos como concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, genocidio, tortura, desaparición forzada, secuestro u homicidio. Por ello, la legisladora Silvia Salgado dice que el tema va más allá y que únicamente se trataría de confrontaciones políticas. Esas declaraciones lo que hacen es abonar siempre a una oposición que no le interesa tratar con responsabilidad el tema de la corrupción. El pasado 18 de julio, el Consejo de Administración Legislativa CAL resolvió archivar la solicitud de juicio político en contra de Jorge Glass, pedido por la oposición. El CAL argumentó que la petición no cumplía con los requisitos establecidos en la Constitución. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Una posible consulta popular fue anunciada por el presidente de la República la noche de este lunes. Además, se refirió a la situación de la educación secundaria en el país. Aquí el resumen del informativo semanal El Gobierno Informa. El presidente de la República, Lenín Moreno, hizo un importante anuncio sobre las acciones que ejecuta el gobierno nacional en la lucha y combate contra la corrupción durante el informativo semanal que se emite todos los lunes. Si alguien quisiera obstruir la verdad o poner en riesgo la institucionalidad de nuestro país, no dudaré ni un solo minuto en acudir a la voluntad y a la voz del pueblo. El primer mandatario citó la Constitución de la República para llamar, si fuese necesario, a consultar la voz del pueblo. Confiamos en la voluntad del pueblo. Es más, el primer artículo de nuestra Constitución dice que la voluntad del pueblo es el fundamento de cualquier autoridad. Antes que retroceder, preferiré acudir al pueblo para que en su fuerza dirima y señale los caminos. El mayor respeto a la democracia, el mejor tributo a la voluntad popular es la posibilidad de acudir tantas y cuantas veces sean necesarias a que el pueblo se pronuncie sobre su futuro y sobre sus instituciones. Al respecto, el jefe de Estado expresó que los culpables de cualquier acto de corrupción deben ser sancionados y se refirió también a los recursos robados del pueblo ecuatoriano. Los culpables tienen que ser sancionados, pero también es importante que se localicen los recursos que fueron obtenidos indebidamente para que sean devueltos. Otros temas importantes también fueron tratados, entre ellos la entrega del proyecto de ley para erradicar la violencia contra las mujeres. La violencia contra la mujer es un tema en el que todos debemos involucrarnos, no solo para frenarlo, sino ante todo para eliminarlo. Además, se dio a conocer la situación de la educación secundaria en el país. En 10 años, 5 de cada 10 jóvenes en edad de bachillerato estaban matriculados en una institución educativa. Hoy son 7 de cada 10. Vamos a hacer que sean 10 de cada 10. Finalmente se informó sobre el trabajo que realizó esta semana la Brigada Las Manuelas en sectores periféricos de Guayaquil para beneficio de sus habitantes. Karel Sack, TVL Noticias. Y ante una eventual consulta popular, como habría dejado entrever el primer mandatario, las reacciones desde el Parlamento no se hicieron esperar. Varios asambleístas dijeron tener claro el contenido que se podría establecer, como por ejemplo la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, las elecciones de autoridades de control y la reelección indefinida. A continuación revisamos los criterios. Desde la oposición tienen claro el contenido que debería incorporarse a una posible consulta popular anunciada por el presidente Lenín Moreno, en caso de que alguien no quisiera combatir la corrupción o poner en riesgo la institucionalidad del país. La asambleísta de Izquierda Democrática Vilma Andrade y la legisladora Mae Montaño del Movimiento Creo coincidieron en que dentro del contenido de la posible consulta se debe incorporar la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, las elecciones de autoridades de control y la reelección indefinida, tema que fue enmendado en la Constitución durante el periodo del expresidente Rafael Correa. Todos tienen que irse, algunos a su casa y otros a la cárcel. Yo creo que en este momento la Asamblea debería recuperar un rol más claro, protagónico en esos temas. Sin embargo, lo que quiere la gente y lo que quieren los ecuatorianos es que la sociedad civil, organizada o no,
tenga una amplia participación. La Izquierda Democrática le mandamos un oficio formal pidiéndole que para luchar realmente contra la corrupción hay que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no ha cumplido su responsabilidad constitucional y que para eso debe convocar a una consulta popular. Mientras que desde el bloque de Alianza País existe una postura diferente. Por ejemplo, la parlamentaria Silvia Salgado cree que la consulta popular es viable en el caso de garantizar la gobernabilidad y combatir la corrupción. No obstante, si se basa en lo que plantea el bloque de oposición, la legisladora tiene sus reparos. Este control significa, ¿no es cierto?, en todo caso, o sea, que reformar la institucionalidad no requiere de una consulta, sino se requiere de un referéndum, ¿no? Es reforma del Estado. De su lado, la asambleísta María José Carrión prefiere ser más prudente y esperar el posible contenido de la consulta. Hablar en frío realmente no es lo correcto, más bien saber cuál es el contenido de la consulta. Usted sabe que es una potestad del presidente de la República poder llamar a consultas, tiene que tener obviamente la aprobación de la Corte Constitucional en cuanto al contenido y el mecanismo que sea el correcto. Según la Constitución, el presidente de la República podrá convocar a una consulta popular en los casos y con los requisitos previstos en la Constitución. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Y continúan los criterios tras la renuncia de 3 figuras de Alianza País y autoridades en el gobierno de Lenín Moreno. Los legisladores oficialistas aseguran que ellos se deben a un proyecto político que debe respetarse, mientras que desde la oposición manifiestan que es evidente la división en el movimiento de gobierno. El asambleísta del movimiento Creo, Patricio Donoso, manifiesta que Virgilio Hernández, Paola Pavón y Ricardo Patiño fueron parte sustancial del gobierno de Rafael Correa, y aunque el tema, dijo, le es ajeno, con la renuncia de las 3 autoridades de gobierno, se evidencia divisiones al interior de Alianza País. He de imaginarme, con todo respeto a un movimiento ajeno al mío, que se produce por divisiones internas. El oficialista Jorge Yunda dice que ellos tendrán sus razones para la renuncia y aún augura que su movimiento se mantenga unido, pues dice las autoridades de elección popular se deben a la ciudadanía que los eligió en las urnas. No sería partidario de que se fraccione o de que a lo mejor unos vayan por un lado, otro por otro lado. En ese sentido es preferible más bien renunciar e irse a la casa. La coordinadora del bloque de Alianza País, Jimena Peña, apoya la postura, pues dice los asambleístas se deben a un proceso político y deben evidenciarse acuerdos mínimos. Creemos en un proceso político, creo que la Revolución Ciudadana ganó las elecciones, tenemos un plan de gobierno por el que tenemos que trabajar. Lamentablemente en todas estas situaciones perdemos como país, perdemos todos. Sin embargo, avisora que aunque el bloque esté unido, puedan presentarse divisiones en el debate de leyes controversiales. Lo que sí crearía un poco de controversia es que hay algunos retrocesos o algunos elementos que puedan perjudicar a la economía de las grandes mayorías. Por ello, manifestó que al interior del bloque aún tienen algunos temas que definir y llegar a consensos. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Ayllukuna minga chiway chiñukuchiñami kay picanchi kasnakachishikuna willayta kichwa shimipi riqsichinkapak mashi Belki Sánchez allichishi kaypi willaykunawan kallarinchi. Audiencia vinculación Glass. Kasnakay llaqta pushak Jorge Glass runa imatami kunan kay punlla imaka kasnakamay hatun wasikuna imaka kayachirka. Kay Odebrecht hatun taripaypi imashina paktarishkata riqsinkapak. Chaymantami kasnakaypika kallari yuyarinakuy imapkaninmi ista llaqta kunamanmi mana lluqshinqa nishpami kaypi shuk harkachi imata churashka kan. Reacciones audiencia Jorge Glass shinallati kasnakay llaqta kipa pushak runa imashina kay taripaykuna ñawpakman katichun kay Odebrecht ñawinchi imapi kasna rikunkapaka kaypimi imashina llakunan punllakuna imaka kay kamay wasikunami kasna taripaytaka ñawpakman apanakan nishpami rimarishkakuna. Chimpapurak apukuna imapis nishkami kasna ñukunchika kaypi kay imashina kay juicio político chay ñawinchi imatami kutin kallarichapak mañakunchi nishpami riqsichishkakuna.
Resumen, gobierno informa, Shinayati Kasna Kai, el gobierno informa Kai Ñawinchi Ima Pimi Yakta Pushak Lenín Moreno Ima Kakainachishika Shuhatun Willaykuna Tanirka. Yukunchika Kai Punchakuna Ima Kayuyakunchik Mininka y Kasna Yakta Yukta Shuktaripai Ima Taruranata. Shinayati Kai Pika Tukui Taripaikuna, Shinayati Kasna Pushaykuna Imaka Achiyamrinakan. Yakikuna Ima Takachimba Purana Mikanchik Nishpamika Ipika Willachishka Kan. Shinapas Sumak Yachana Wasikuna Ima Yankakushka Ima Tapishmika Ipika Rimarirka Kuna. Consulta popular Shinayati Kai Hatun Willaykuna Mantaka Tauka Apukuna Ima Miña Kaipika Kasna Rimay Kallarishka Kuna. Chimba Purak Apukuna Ima Kanishka Miñukunchika Kaipi Kasna Hatun Yuyaykuna Ima Tami Kaipi Mañakunchik Ninmi Kai Ayukunata Kasna Taripaipi Rikurichun. Shinapas Kai Alianza País Wangurimanta Apukuna Ima Kaninmi Yukunchik Kai Hatun Yuyaykuna Ima Tayaktayukta Tapunapaka Achillatami Aji Rikuna Kanchik Nishpami Kaipi Willachishka Kuna. Reacciones a renuncia Shinayati Kai Punchakuna Ima Mi Kai Alianza País Hatun Wangurimanta Yanka Runakuna Imaka Anchurishka Karka Kai Yakta Pushawan Yankakushka Manta. Shinapas Tauka Apukuna Ima Kaninmi Yukunchi Kasna Kai Hatun Yuyaykuna Mantami Anchurishkanchi Nishkami. Chimbapura Apukuna Ima Kaninmi Kasna Kai Alianza País Wangurishka Pimi Hatun Rakirikuna Tian Chaika Rikunaya Mikan Nishpami Willachishka Kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Más información, amigos. Este martes el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una resolución que rechaza y condena la pesca ilegal en la zona económica exclusiva del Ecuador, la asignación de recursos para la Marina y el tratamiento de normativas acorde a la problemática fueron parte del debate. El proponente de la iniciativa, el asambleísta Jorge Yunda, detalló los alcances de la propuesta que condena la pesca ilegal en la zona económica exclusiva del Ecuador. En su argumento dijo que hay que buscar mecanismos emergentes para proteger a las Islas Encantadas, consideradas la reserva de la biosfera del mundo. Hoy la amenaza es venir a depredar por toneladas a las especies marinas en las Galápagos. Ya en el inicio del debate, la asambleísta por Galápagos, Brenda Flor, sugirió que la resolución debe contemplar la reparación ambiental de los daños ocasionados a la biodiversidad. Derechos que fueron transgredidos y no tomados en cuenta en la primera etapa del proceso sean debidamente garantizados. También el asambleísta provincial Washington Paredes expuso varios aportes, entre ellos exhortar al Ministerio de Finanzas a que se otorgue recursos para un sistema integral de control en la zona marino-costera. Para la detención temprana y respuesta rápida en las infracciones y emergencias ocurridas. Las afectaciones a los recursos no es un tema nuevo, dijo el asambleísta Raúl Tello, pues aseguró que los recursos naturales en la región amazónica también presentan riesgos. Nuestras comunidades indígenas son testigos de la tala y explotación permanente de nuestros bosques. De su lado, el asambleísta Carlos Berman recordó las ventajas de la resolución. Que se enmarca en los derechos que están consagrados en la Constitución. Para el asambleísta Fernando Burbano hay prioridades legislativas que deben ser consideradas para erradicar de raíz la pesca ilegal. Los articulados necesarios para velar por los derechos laborales y económicos de los pescadores artesanales. La resolución aprobada será remitida a la Embajada de la República Popular de China y a todas las instituciones de la función ejecutiva. Mariela Logroño, TVL Noticias. En la misma sesión plenaria y también por unanimidad, el Parlamento aprobó una resolución que condena el atentado terrorista acaecido días atrás en Barcelona y Cambrils, España, y que dejó como saldo 12 personas fallecidas y decenas de heridos, entre ellas 2 ecuatorianas residentes en el país hermano. Durante su intervención, el asambleísta proponente, Esteban Melo, dijo que la Asamblea Nacional debe solidarizarse con el pueblo español y a su vez condenar la violencia que se sigue cometiendo en todo el mundo. La resolución contempla el fomento de la unidad institucional y la cooperación internacional, dijo el parlamentario Melo. La barbarie terrorista. Ante esa locura macabra tenemos que responder. Tenemos que llevar acciones
para que irremediablemente, irremisiblemente, con unidad, firmeza y serenidad, respondamos. Una resolución que pretende que se fomente la unidad institucional, la cooperación internacional, se lleve a cabo la prevención y el apoyo internacional. La determinación por parte de nuestra civilización, por parte de la humanidad, de defender los valores de democracia, libertad, derechos de las personas, nos une y nos hermana en el dolor. En otro orden de la información, un grupo de mujeres representantes de varias organizaciones llegaron a la Asamblea Nacional para rechazar y solicitar el archivo del proyecto de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, que actualmente es tratado en la Comisión de Justicia. Frente a ello, el vicepresidente de la Mesa Legislativa, Franklin Samaniego, explica cómo avanza el tratamiento de esta propuesta previo a la aprobación del informe para el primer debate. El parlamentario no descartó que la comisión pueda sugerir el archivo de la iniciativa. Diferentes posturas a favor y en contra marcan el debate del proyecto de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. Desde la plataforma de mujeres consideran que la iniciativa debe ser archivada, pues atenta contra los derechos de los niños. Lo dijo Diana Salazar, integrante de la organización. Se debe analizar de forma responsable y que ese proyecto de ley presentado tiene que ser archivado. Un aspecto que aún está en debate al interior de la comisión, según su vicepresidente Franklin Samaniego, pues está en análisis una posible reforma a todo el código vigente desde el 2003. Tenemos algunas posibilidades, sea en el informe pedir el archivo o de avanzar al segundo debate con el tema del informe. El tema de la rendición de cuentas a criterio de Pilar Raza no contempla las verdaderas necesidades de sus hijos, pues asegura que la pensión alimenticia en muchos de los casos es menor de $200. Controlar y no ayuda, ¿no es cierto?, a ese 80% de madres que no ganan más allá de $200, que no reciben una pensión de más allá de $200. Testimonio que fue argumentado por el asambleísta Samaniego. En virtud de la corresponsabilidad, la pensión alimenticia sea cubierta por el padre y por la madre. La tenencia compartida es un riesgo, dijo en cambio Andrea Sánchez, pues afecta el aspecto emocional del niño. En cambio, para el legislador Samaniego, el tema es voluntario, no exige obligatoriedad. No se les ha consultado a los niños y adolescentes del país sobre este tema, que a ellos les afecta directamente. Lo que estamos planteando es una cultura de paz, es recomponer las relaciones familiares. Recuerden que estamos reformando, estamos tratando la reforma al libro segundo que trata de las relaciones familiares. Cabe destacar que el proyecto de reformas tiene pendiente el informe para primer debate ante el Pleno. Mariela Logroño, TVL Noticias. Los integrantes de la Comisión Ocasional AMPETRA preparan una hoja de ruta cuyas actividades arrancarán a partir de la primera semana de septiembre. Esto coincide con el inicio del periodo lectivo 2017-2018 en el régimen Sierra y Amazonía. La primera actividad de la Comisión Ocasional AMPETRA coincidirá con el inicio de clases. Los parlamentarios prevén un acto simbólico para la reivindicación de derechos. Así lo señala el asambleísta Franklin Samaniego. Creemos que debemos poner en la conciencia de los padres, de los profesores y de los estudiantes la magnitud de estos temas y de esa manera también tratar de evitar que se vuelvan a cometer estas infracciones. La Comisión Ocasional AMPETRA fue creada por el Pleno de la Asamblea Nacional con el fin de acompañar a las autoridades correspondientes en las investigaciones en los casos de abuso sexual a menores de edad. Revisar qué pasó con los casos en los temas judiciales, administrativos y los otros casos que han sido puestos en consideración y que están en revisión. Para ello, un grupo de asesores de la comisión realiza una hoja de ruta que deberá estar lista en esta semana. También se anuncia que entre las primeras comparecencias estará el ministro de Educación, Fander Falconi. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Este miércoles, a partir de las 10 de la mañana, en la Asamblea Nacional se llevará a cabo el Diálogo Nacional sobre Turismo, el petróleo del presente y del futuro. En el encuentro analizarán la situación actual y las proyecciones futuras del sector petrolero en Ecuador. En la cita participarán Carlos Larrea, ministro subrogante de Turismo, con el tema sobre políticas públicas para fomentar este sector en el periodo 2017-2021. Luego, Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo, quien se referirá a los retos y desafíos de la actividad de este sector, mientras que Luz Elena Coloma, exsecretaria de Turismo del municipio de Quito, abordará el tema del turismo en el país.
Chinamea yukuna yukunchi kikipa guasima chamukunchi gastawan kai willaykuna takicho shimipi apashpa. Resolución pesca ilegal. Mamayakta tandanako yuku ima pimi kunan kai tutamanta shuhatun rimanako itacharirkakuna kai pimi tuku yapukuna kasna kai chalwata nyukunchik mamakucha pi hapikpi kasna pakaya kasna kai wiwakuna imata wayuchikpi kai hatun yakichikuna harkaykuna imata churanapakmi shugyarinakushka kilkata arinirkakuna. Sinayati kai tutamanta yati kai resolución atentados España. Kai hatun kai punjakuna imami kai España llakta imapi shu hatun yakichikuna imata charirkakuna. Chaymantami kai Ecuador llaktamanta ishki ayllukunapish waljirishpa sakirirka kasna kai yakikuna imapika wañikuna ima manchayarka. Chaymantami ñukunchi kai llaktapi nadarinakushkata shinallati kai yakikuna imata chikan yachinapakmi suyarinakushka kilkata chayachishpa arinirkakuna. Reforma Código Niñez shinallati kai tutamantami kai mama llakta tandanakui wasi kai kanjakuna imaman kashnatauka warmikunata tandanakuita pushakuna ima chayamurka kaypika kai Código de la Niñez wambrakunata rico wawakunata rico kamachi mushuk yachina imataka wakichina mikan nishpami kaypika parinakurkakuna shinapash kaypi kashna apukuna ima kanirkami ñukunchika kai hatun rimanakuita ñawpanmami pushakunchik shinapash kashna kai wakichina imataka mana kaypika ashtawanka sakishuncho nishpami kaypi riksichirkakuna. Acciones Comisión Ampetra. Kai punja kuna ima miña kasna kai chirillakta shinallati antisuyo ima pi yachana kuna kallarigri chaypimi kai pik mingarishka apukuna kai ayukuna imaka imashina ya kai yachana wasi kuna ima pi yakikuna amatiachun yankaita kallarishu nishpami rixichishka kuna. Diálogo Turismo Petrolero. Shinallati kai punja kuna imami imashina yagay punkara kuna imata ñawpanman llankashpa katingapak kaypika llakta riksichina imashina sinchiyana mantami rimanakuy kuna kakallarika. Turismo, el petróleo del presente y del futuro. Shutiwanmi rimanakushpa katishun ninmi. Shinallati llakta riksichi llankay kuna imami sinchiyanga nishpami kaypika ashtawan kay rimanakuy kunapi rikurishka. Machikuna kayakama kayami kutin shinallati willaykunawan tigrakushun. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Al finalizar esta emisión de noticias, amigos, queremos alertarles que para este miércoles 30 de agosto en la Asamblea Nacional tendremos una amplia agenda de actividades. Entre los temas que se incluyen, ya lo alertamos a las 10 de la mañana, el diálogo nacional, turismo, el petróleo del presente y del futuro, que tendrá lugar en el Salón de Expresidentes piso 2 de la sede legislativa. Antes, a las 9 de la mañana, una rueda de prensa de la asambleísta Liliana Durán, presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, miembros de la comisión también y el ministro del Trabajo, Raúl Ledesma, en torno al lanzamiento de las mesas de diálogo para la construcción participativa del nuevo Código Orgánico Integral de Trabajo. Esta rueda de prensa se realizará en la sala de prensa planta baja del Palacio Legislativo. También tendremos actividades en las distintas comisiones legislativas. Los invitamos a estar pendientes del desarrollo de estas actividades justamente a través de nuestras siguientes emisiones de noticias. Hasta aquí la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Que descansen. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.